Hola, hola, hola. Hola a todos. En primer lugar hay que agradecer hoy día. Hay que agradecer a todas las personas que se dan el trabajo de ver estos videos, porque yo sé que a pesar de que uno intenta hacer lo más elocuente que puede, se requiere paciencia, se requiere tiempo, se requiere algo de interés por el tema para escuchar a una persona hablar sobre el tema, ¿verdad? Entonces agradezco a todas las personas. Que yo sepa, hay muy pocas personas que están viendo todos los videos. Eso quiere decir que son varias centenares de personas que han visto uno o alguno de los videos. Entonces a todos ellos, gracias. Insisto en que este problema es el gran problema de nuestro tiempo, y a pesar de que yo ya lo menciono varias veces, todavía no logro transmitir la urgencia del problema. ¿Por qué? Porque ya hice un video titulado El fin del mundo fue ayer, en la que me refería a la crisis del 2014, en la que colapsan todos los precios de los bienes, de los recursos naturales, ¿verdad? Y todavía no se han recuperado de esa caída. Entonces sucede un gran desastre, sucede una gran crisis en ese momento, que es una prueba más de la crisis que nos rodea por todas partes, que es la crisis del límite. Y pareciera en algunos casos, bueno, si esto es la crisis, si esto es como se dice el mundo después del final, no está tan mal, ¿verdad? O sea, que me vengan 2, que me vengan 3, no hay ningún problema. Claro, pero la crisis va incrementándose en su fuerza, y los golpes que van a venir después van a ser mayores. Entonces estos videos están hechos con la idea de prepararnos para el golpe que viene tras el golpe, tras el golpe, tras el golpe, tras el golpe. Y lo peor es de que tiene que venir una crisis que destruya fácil el 60, entre el 60 y el 70% de la economía estadounidense en los años estamos hablando de antes del 2014, o sea, ya ha caído bastante, tiene que caer otro buen trecho más, y eso va a ser una crisis, va a ser una recesión mundial que se va a poner muy seria. Entonces, la idea es prepararnos para eso, saber que comprendemos el problema, saber que tenemos respuestas para el problema y todo lo demás. Y el tema de hoy es 15 minutos. El tema de hoy es el conocimiento compartimentado, que es una inevitabilidad de nuestro mundo. ¿A qué se refiere ese concepto? Bueno, básicamente tú tienes un médico, pero tienes un médico general, tienes un médico especialista, otorrinolaringólogo, seguro que tienes una especialidad dentro de esa especialidad y todo lo demás. Entonces, de todo el conocimiento humano, le damos una mirada a esto y sabemos que no podemos abarcarlo todo. Entonces hacemos una especialidad para que podamos abarcar mejor esos problemas relacionados con este aspecto, y después hacemos otra especialidad para relacionarnos con un cierto tipo de problema. Entonces el conocimiento humano disponible es muy muy vasto, y nuestras capacidades para abordar ciertos aspectos del mismo son siempre limitadas. Y hemos apostado en nuestro sistema educativo y todo lo demás así, ¿no? En ir disminuyendo. Hay unos interesantes gráficos en internet, los voy a compartir. Y uno de ellos es un círculo, ¿no? Entonces ahí tenemos el especialista, ¿no? El licenciado, el magíster y el doctor, ¿no? Entonces y un puntito que toca el círculo de conocimiento humano. Entonces, así es como están las cosas. Pero ¿qué cuernos sucede? ¿Qué cuernos sucede cuando el problema que tenemos que enfrentar es el círculo? Lo que sucede es, en este momento, con lo que estamos lidiando, y los resultados lo demuestran, lo que sucede es una incompetencia total y absoluta para abordar el problema. Así de fácil. No tenemos la capacidad para abordar el problema, no tenemos la reacción, no tenemos la velocidad, no tenemos la agilidad intelectual para decir que esto está sucediendo. O sea,
que está sucediendo no solo la crisis del límite, sino cualquier abordaje particular a un problema dado. Por ejemplo, la crisis de los refugiados, la mala situación económica en Europa, que está brutal. Estamos hablando de que el fin de semana o hace una semana ha habido elecciones en Italia, ha ganado el movimiento 5 estrellas y lo otro que ha ganado es la Liga. Antes se llamaba la Liga Norte porque era un partido independentista del norte italiano. Italia siempre ha sido fascinante para cualquier cuestión económica porque no existe una Italia, sino existen 3 Italias. La Italia del norte, que es muy rica, la Italia del medio, que es moderadamente exitosa, y la Italia pobre, que es la Italia del sur, y donde están todos los grupos mafiosos de todas esas regiones, porque cada región tiene su propio tipo de mafia. Entonces siempre ha sido fabulosa desde un punto de vista económico porque es el mismo sistema, es la misma gente y todo lo demás, y solamente se pueden explicar las diferencias económicas por cuestiones culturales. Bueno, la Liga es otro de los partidos que ha triunfado en este momento en Italia y se podría decir que es extrema derecha. Bueno, al menos lo llaman extrema derecha, pero habría que ver si son derecha en el sentido de participación mínima del Estado. Por lo general no lo son, todos quieren más plata, donde no hay más plata. Y fíjense cómo está la situación entre la juventud italiana, que tienen un 30% de paro entre los jóvenes. Eso es 1 de cada 3, Dios mío. Son números brutales, verdaderamente brutales, sobre todo teniendo en cuenta que sus aportes a su fondo de pensión se va a reducir. ¿Eso qué quiere decir? Que si esas personas que están en paro ahora ingresan a trabajar, ya habrán perdido ese tiempo para su jubilación, que en Europa es brutal por los altos costos. Y porque se están yendo al demonio. Bueno, pero entonces no hay respuestas en Italia para ese gran problema, porque ese 30% de paro, que es brutal, es desde hace años y años y años. Por mencionar un problema, ¿no? Cualquier otra cosa es similar. Cualquier conflicto que estamos viendo, las intenciones de algunas personas de intentar resolverlo, mejor dicho, la incapacidad de todo el estamento político, europeo en este caso, para abordar el bendito problema. Lo mismo se podría decir de todos los países subdesarrollados, que no son completamente incapaces de decir por qué somos pobres, por incompetentes, por ignorantes, por idiotas, por todo eso. Y lo que es una magnífica noticia para todos los países subdesarrollados. ¿Por qué? Porque ellos pueden elegir dejar de ser idiotas, incompetentes, corruptos y todo lo demás. O sea, es difícil, hay que cambiar la cultura y todo lo demás, pero es posible si se identificara el problema. El problema es que, como tenemos 1 kilo de autoridades con conocimientos inconcebiblemente parciales y limitados, inevitablemente parciales, ¿a qué me refiero? Es que no lo puedes saber todo. En primer lugar, por ejemplo, yo sobre este tema de la crisis del límite vengo 9 años investigando y tengo cintura en algunos aspectos, pero en otros yo sé de que esto es, ¿no? Sé este pedazo, pero no sé el conjunto. Entonces estoy asumiendo de que el comportamiento de ese pedazo es el que yo creo que sea, ¿no? De ahí que nuestro conocimiento tan limitado, tan especializado, tan absurdamente especializado en algunos casos, tan absolutamente inútil en otros, pero no ese es el caso que nos interesa en este momento, sino el del conocimiento válido, pero limitado, ¿no? El especialista en especialista, ¿no? O sea, los 3 niveles de especialidad que tienen que haber. Bueno, entonces estamos enfrentando la incapacidad de nuestro sistema académico, de nuestro sistema intelectual para abordar el problema. Entonces debemos reconocer
la naturaleza del problema, debemos reconocer los límites de ese conocimiento compartimentado, porque todo fenómeno es como un lapicerito o como un vaso o como un libro, como un cuaderno o como una bolsa de plástico. ¿A qué me refiero? Tú puedes ver a este lapicero desde todos los puntos de vista. Lo puedes ver desde un punto de vista ecológico, como un producto que contamina. Lo puedes ver desde un punto de vista del usuario, como algo que te sirve para escribir, ¿no? En este caso con el color rojo. También lo puedes ver desde un punto de vista económico, como un producto que tiene una conducta en el público y que se consume en ciertas cantidades, sobre todo, digamos, no sé, principio de clases, después en medio de clases, de que se pierden tales cantidades o todo lo demás, ¿no? Lo puedes ver desde un punto de vista económico, lo puedes ver desde un punto de vista ingenieril, en cuanto a producción de elaboración de productos se refiere, ¿no? ¿De qué está compuesto? ¿Qué materiales tiene? ¿Cómo podríamos facilitar, volverlos más baratos? ¿Qué nos conviene? ¿Qué tipo de tinta? ¿No? ¿Cuáles elementos debemos exportar, importar? Mejor dicho, importar de dónde, ¿no? Porque, por ejemplo, este es un lapicero y la punta de los lapiceros haya sido de un acero de una gran alta calidad. Entonces, en algunos casos es difícil. Lo más difícil producir son esas pequeñísimas bolas de la punta bola. Y podríamos verlo desde un punto de vista estético. Cómo es el diseño, ¿no? ¿Qué detalles tiene? ¿Cómo le vamos a poner el color a las letras? ¿De qué color van a ser las letras para transmitir la imagen de marca? Y todo lo demás, o sea, lo podemos ver desde todos los aspectos que tú quieras. Y que sean aplicables. Y seamos sinceros, de una u otra forma los podemos aplicar todos. Por ejemplo, el sistema ergonómico, creo que es. Sí, creo que es ergonómico. De la comodidad para el brazo, digo, para la mano, para escribir. O sea, cuán cómodo es para el ser humano utilizar este lapicero. Entonces, todo elemento de nuestra sociedad se puede abordar desde los múltiples aspectos. Sobre todo, el más importante de nuestros aspectos, que es el de la sociedad humana. Entonces, tenemos este conocimiento sumamente compartimentado, que no conversan entre ellos, deberían conversar muchísimo más. No es que deberían ser los benditos abogados que solo hablan con otros abogados. Es ridículo, literalmente. O sea, los abogados deberían hablar con arquitectos, con ingenieros de sistemas o lo que sea, porque tienen muy buenos métodos para planificar y todo lo demás. Deberían hablar con los ingenieros ambientales, que deberían hablar con economistas liberales, no con los keynesianos, que deberían hablar con médicos, que deberían hablar con todos los demás llamadas ciencias sociales. Yo no estoy de acuerdo con ese nombre. Deberían ser métodos de abordaje de problemas particulares, y los problemas particulares serían de orden social, pero no son ciencias sociales, la verdad. Bueno, debería haber una conversación permanente, y deberíamos comenzar reconociendo la necesidad de esa conversación permanente. ¿Por qué? Porque tú ves abogados, pero completamente, bueno, tú ves lo que es todos esos conocimientos limitados que te hacen ver el aspecto de cualquier fenómeno solo desde un pequeño y angosto punto de vista, perjudican en el abordaje de problemas. Vean lo que está sucediendo en todo el bendito planeta. Por ejemplo, ¿dónde están los mayores expertos sobre Islam? Si no los tiene el Reino Unido, que son de habla anglosajona, los tiene Estados Unidos. ¿Y dónde está su respuesta política a todos los problemas que está pasando, por ejemplo, en Libia, en Yemen, en Siria, en Irak y en todos esos lados? ¿Dónde hay una respuesta? ¿Dónde hay una propuesta? Es patético en Yemen. En Yemen los Estados Unidos había logrado una gran colaboración con el gobierno.
Y los generales dicen, los aspectos militares estaban bien, o sea, nosotros coordinábamos con ellos y todo lo demás. Lo que pasa es que todos los demás aspectos estaban yendo al demonio. O sea, la economía estaba al demonio, la corrupción estaba por los cielos, el pueblo estaba sufriendo y entonces hay una rebelión y comienza una guerra civil en el Yemen. Y los Estados Unidos están allá asesorando al gobierno solo en el aspecto militar. Y allí están teniendo éxito y están fracasando en todos los demás aspectos. Entonces, ese es un ejemplo de cómo el conocimiento compartimentado, de no querer reconocer algo que es yo no sé, yo no conozco, y que debería conocer y debería saber, pero no lo puedo saber todo. Entonces, ¿quién lo sabe bien? Que me dé su opinión, su punto de vista, Siempre se cree de que no podemos abarcarlo todo. Claro que no lo podemos abarcar todo, pero puedes tener una noción de cuál es la estructura del círculo temático que te rodea. O sea, tú no lo vas a conocer todo, tú vas a conocer un punto, pero si quieres bueno, digamos, o sea, así como analogía, conocer dónde está el otro punto, y hacerte una idea del círculo. No solo necesitas una idea del círculo, no solo necesitas una idea del problema, del fenómeno para abordarlo correctamente. Y entonces se hace necesario en nuestro mundo una conversación, una bendita conversación entre todas las áreas de especialización, porque la lista de fracasos es infinita. Por ejemplo, Afganistán, se vienen sonando desde 1978. Guerra civil desde 1978. Y vean cómo está. Dios mío. Y entonces eso no es un problema o una incapacidad del mundo para decirles, oigan, esto no se hace así. Y bueno, entonces todas las personas en posición de poder presentan opciones desde su angosto o ¿cómo se diría?, pequeño punto de vista, y esa es una tragedia. Por ejemplo, el propio Donald Trump, que por suerte tiene una experiencia de hombre de negocios, pero todo lo ve desde un punto de vista de negocios, de negociación. Él probablemente sea economista, pero ¿cuántas veces ha tenido que abordar los temas a ojo de buen cubero amplios de la economía? Jamás. Siempre ha tenido que lidiar con cuestiones pequeñas, ¿no? Entonces, a ver si como hombre, siquiera unas cosas como hombre de negocios, por ejemplo, quitar los horrorosos impuestos de Estados Unidos y todo lo demás, rebajarlos un poco, ha ayudado algo, pero el problema es mucho más grande y tiene que lidiarlo conversando con los demás. Bueno, voy a acabar esto dándoles un ejemplo de cómo es a ratos que el ser humano tiene una incompetencia para abordar temas complejos, pero lo que sucede es muy concreto, porque debemos reconocer que sucede. Tú no puedes enterarte de todas las cosas. ¿Por qué? Porque tienes cuestiones familiares, cuestiones laborales, cuestiones educativas. Sea que sea lo que estás haciendo, estás aprendiendo algo, ya sea adaptarte a tu nuevo trabajo, ya sea en cuestiones verdaderamente académicas vinculadas con universidad, maestría, doctorado, todo lo demás. Pero también hay otras cosas más. O sea, de verdad siempre se está aprendiendo en lo que sea que hagas. Ya. Entonces, esos aspectos. Y además necesitas un tiempo de ocio. Te gusta cierto tipo de películas o te gusta cierto tipo de libros, más aspectos familiares, no sé si los mencioné ya antes, no importa. El punto es de que las personas siempre están ocupadas de todos esos aspectos y es difícil capturar la atención de alguien. Es por eso que yo agradezco a cualquier persona que me acompañe en esto, sobre todo teniendo en cuenta que están en YouTube. Y en YouTube puedes hacer con un clic ir a verte algo más entretenido que esto, pero digamos que no más importante. Fuera de broma, necesitamos abordar este problema. Entonces, ¿cuál es la moraleja que yo quería darles? Captar la atención del público, teniendo en cuenta de que están siendo captados en su tiempo por tantos aspectos, es sumamente difícil. Y un ejemplo es Juego de Tronos. No sé si han oído hablar de la famosa serie de televisión de HBO, Juego de Tronos. Juego de Tronos es la primera parte. Se debería llamar Una canción de hielo y fuego. Pero ¿por qué no dijeron, ahora se viene la segunda parte,
no sé, Festín de Cuervos creo que se llama. No importa, el punto es de que la segunda parte tenía un título diferente de la primera parte. ¿Por qué no se lo pone con el Festín de los Cuervos, ¿no? El Festín de Cuervos, y se pone el título general de la serie de los libros, que es una canción de Hielo y Fuego? ¿Por qué no se hace eso? Porque algo tan pequeño como eso ya es demasiada distracción para un público demasiado ocupado. Va en contra de las reglas del marketing. En las reglas del marketing eso tienes que decirle a la gente lo más sencillo que puedas, al punto de que no puedes cambiarle a Juego de Tronos el nombre que tenía ya. ¿Por qué? Porque la gente que quiere ver la segunda parte de Juego de Tronos va a ver la primera, va a ver la llegada de una canción de la segunda parte de una canción de Hielo y Fuego y va a decir, ¡ay, qué macana! ¿Por qué no han hecho una segunda parte de Juego de Tronos? Y no van a ver. Así de difícil es. En otras palabras, es una línea de información que no le va a llegar al público. ¿Por qué? Porque está demasiado ocupado. Entonces, bueno, la moraleja de hoy, no sabemos, debemos estar en contacto con las personas que saben y debemos prepararnos para un colapso de la economía de 60%, entre 60 y 70%. Eso va a doler. Bueno, por hoy acabamos ahí. Muchísimas gracias por su atención.